Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 9, en el día de hoy de nuestro estudio bíblico. Entonces Abisai, hijo de Sarvía, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le corte la cabeza. Ahí ve. A ver, entonces, y Poshuma Abisai. Abisai, el hijo de Sarvía, es decir, el sobrino de David. El sobrino de David, que está huyendo también y que le está acompañando a su tío. Déjame pasar. Qué espectacular. Son expresiones, ¿verdad?, de una reacción directa. Bueno, miremos un poco nuestro contexto narrativo e histórico. Aquí se está introduciendo una reacción inmediata a la maldición de Simei. Enseguida hoy reaccionamos. Abisai, uno de los guerreros más cercanos a David, responde de la lógica del honor y de la defensa también de la ley. El honor, ¿quién es David? Es el rey. Pero también de la defensa de la ley. ¿Y por qué? Y porque justamente David siempre significó esa ley, el de vivir, el de hacer bien las cosas, el de preocuparse por las cosas, ¿verdad? De hacerlas bien. Ahora, el texto muestra una tensión entre dos discursos, el de la interpretación teológica de Simei, juicio divino, y el de la reacción militar de Abisai, defensa violenta del honor real. Ahora, el contraste es intencional. Aquí hay un contraste intencional. Es, de cierta manera, el discurso, mientras Simei interpreta la historia, de acuerdo a lo que él piensa, Abisai responde con una acción directa. Es decir, el término despectivo, perro muerto, le dice a este hombre, Abisai dice eso, sobre Simei, la deshumanización del agresor. Vos me estás agrediendo, entonces yo te tengo que deshumanizar para decir que vos sos un sanguinario, sos cualquier cosa, sos una bestia, sos un salvaje, como decimos. Preparando así la justificación de la violencia propuesta. Este se está comportando mal, se está comportando salvajemente, y por lo tanto, como un salvaje, entonces también nosotros vamos a actuar de esa manera, a justificar, a pesar de que le digo la verdad. No le está inventando Simei. Pero, no me gusta la verdad. Históricamente, queridos amigos, este versículo 8, este versículo que nosotros estamos estudiando, el 9, Abisai, hijo de Sarvía, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Este es el versículo 9. Te ruego que me dejes pasar y le corte la cabeza. Hay un contexto cultural, antropológico ciertamente también. El insulto perro, que le llama perro, son un perro, es profundamente despectivo. Yande oído y por ahí. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Es despectivo siempre. El perro no era un animal doméstico valorado como hoy, como símbolo de impureza, como símbolo de marginalidad, desprecio social. Ese era el perro. Llamar a alguien perro era algo bastante fuerte, ¿verdad? Sos un perro. Intensifica esta desvalorización de la persona, la dignidad de la persona. Por lo tanto, este versículo está revelando la dinámica del honor y la violencia de sociedades tradicionales. Honor, ¿verdad? Dentro de esta dinámica. Violencia, sociedades tradicionales. Abisai representa la lógica del honor defendido por la espada. La ofensa verbal al rey exige reparación inmediata y proporcional. Entonces, Abisai no ikuayete hoy otro tapero. Mante que la espada. Pea o solucionando ya. Vare, tebe, ya solucionar.
y coque pegó y ya lo mitad de ¿verdad? Vea, ¿y qué te hace? Ya está tan ya caonjo. Bueno, desde el aspecto social, refleja un sistema donde la autoridad política está inseparablemente unida a la capacidad de respuesta divina, es decir, de los placeres protectores. Aquí entonces es donde nosotros estamos encontrando esta respuesta. También muestra una tensión interna en el grupo de David. No todos interpretan la situación de la misma carrera. Esta carrera que están haciendo, no todos interpretan y dicen, sí, pechante ana hoy. Todos interpretan de la misma manera. Entonces el ser humano aparece aquí como sujeto que reacciona no solo por su razón, sino por estructuras culturales de honor, lealtad y protección del líder. Este es lo que nosotros decimos, le salió su indio. A Abisai le salió su indio. ¿Por qué? Y porque está reaccionando de acuerdo a sus intereses. A él no le interesa que Simei haya dicho la verdad, o tenga razón Simei, o lo eleve al plano teológico. Ya negativa. No. Más biocoa, viste, muy humanamente antropológico. Más vea, ella se tan ya caoña de ver. Digo, tú y yo continúo. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 9. El versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarvía, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le corte la cabeza. Bueno, ya es Abisai el sobrino, ¿verdad? Hijo de Sarvía, que es el hermano, la hermana de David. Las palabras claves que encontramos aquí, queridos amigos, en este versículo es, por ejemplo, la palabra Kelev. Kelev quiere decir perro, ser marginal, ser impuro. Vea la yaguá. Este es el perro, el yaguá. En la Biblia tiene una fuerte carga negativa, el Kelev. No se asocia a compañía, sino que a impureza y a desprecio. Dice que el perro vomita come su propio vómito. Así es, vomita y después come su propio vómito. Imagínense. Entonces, por eso te habla de impureza, te habla de puerqueza, por decirlo así. Entonces, el perro es mirado, pero así, de una manera muy despreciada. No es como ahora los perros, qué puch. Hoy como una vez de moño, vamos sin tapar, oreco hospital, no hombre, de hospital, y voy mojando, y voy bebé, pero la yaguas, oreco paitena. Bueno, todo ahora se quieren hacer por esos veterinarios, o todo ahora quieren cambiar, ahora está también esa nueva manera, ¿verdad?, de decir, yo hoy amanezco y digo, yo hoy soy un perro, ¿entendés? Algunos medio piensan más, quieren amanecer y decir, yo soy un perro, hoy, wow, porque la de Hospital Cueray, por una vez de Hospital Cueray. Imagínense a dónde llegamos. Bueno, este versículo, queridos amigos, el uso directamente del Kelev, el perro, son un perro, este término, es un insulto, ¿verdad? Es un insulto total. En la Biblia aparece como un insulto que te llaman perro. Y yo pienso que entre nosotros también, no es que cambió mucho, Si yo lo mira, y después el insulto que podemos utilizar, te llaman perro, deshumaniza al sujeto. Y tal vez por aquí va. No es porque uno no ame o lo que sea el perro es interesante, ¿verdad? El mejor, el amigo fiel, todo lo que vos quieras, el perro, ¿verdad? Para nosotros. Pero, por otra parte, hay así algunas características, pues, ¿verdad? Pero ahora la idea pues es que yo te deshumanice, vos David, da ebeima humano, vos no sos.
de nuestra raza Yahshua. Entonces tengo que deshumanizarse porque no monara y huire. Entonces te comparo con un perro, soy un perro, una expresión bastante dura, bueno, que también aparece aquí en la Biblia. Lo reduce aquí a David Simei a una categoría de marginalidad absoluta. Este también es otro elemento importante. La Yahuahua y Mabe marginado, ¿no? Es que ahora nomás le pone todo su casita, le pone todo su abriguito, le pone todo, de todo un poco, ¿verdad? Pero es una marginalidad absoluta antes esto del perro, ¿eh? Marginalidad total y absoluta. Y eso es lo que quiere hacer. Te deshumaniza, de ti ya vaya mío. Si nosotros miramos así, desde un aspecto bien exegético en la Biblia, lo que el autor sagrado nos muestra a través de este lenguaje es más bien para destruir la dignidad. Eso es lo que quiere hacer. Entonces utiliza este vocabulario. Utiliza para destruir la dignidad del otro. Antes incluso de cualquier acción física. Todavía no hizo ninguna acción física, solamente con la palabra, llamándote, comparándote. Y eso es lo que le está haciendo. El insulto prepara simbólicamente la violencia. Aquí hay una violencia verbal, podemos decir, pero que está preparando después una violencia física. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es la palabra cabeza, rosh, rosh, rosh. Significa cabeza, significa autoridad, significa la vida. Lo puede representar el liderazgo, el que está al frente, al inicio de todo. El capítulo, rosh, capo, capus. Bueno, eso ya en latín, ¿verdad? Pero rosh, bereshit bara Elohim, al principio, en la cabeza de todo. Así comienza, al inicio, al principio. Bueno, representa entonces, queridos amigos, el que está al tendotá, tenondewa, ¿viste? La cabeza, el que está al frente de todo. Representa el liderazgo o representa también la vida. Este es el que lleva adelante. Señuelo, ¿verdad? El señuelo es el que va adelante, el que muestra la vida. Ahora, en el contexto de que yo estoy diciendo, te voy a cortar la cabeza, hay que cortar la cabeza, implica eliminación total de la persona y de su autoridad. Ir a cortarle la cabeza a Simei es aquí eliminación total de la persona y de su autoridad. El capo. Hey, yo digo lo mismo, ¿verdad? Que mira, ¿verdad? ¿Quién es el líder? Mira que estas cosas se repiten en nuestra historia. 3.000 años, pero 3.000 años luego para la historia de la humanidad no es nada, ¿verdad? No es nada, 3.000 años de historia. Prácticamente seguimos lo mismo todavía, 3.000 años, muy poco. Tal vez como la vez pasada decían que descubrieron ahí fósiles de hace 350 millones de años, ¿verdad? 350 millones de años. Bueno, pero diga, tuvo ahí algún cambio en el hombre, en la humanidad. Cuando 3.000 años éramos. Es decir, muchas cosas se vuelven a repetir. Hay que cortar la cabeza, dice la gente. O si no, la iñacapu a imiagina ya es diferente. Hay que cortar la cabeza, te dice, ¿verdad? El capo. Y nosotros decimos los mabios la capo, mabios la capo, el rosh, el que está al frente, tenón de gua. Entonces este término refleja la radicalidad de la respuesta de Abisai. Él no busca corregir al agresor, sino que, ¿qué cosa? Liquidar, eliminación total. Hay que cortar la cabeza al capo. Entonces, lo que nos quiere enseñar aquí el autor sagrado es la lógica extrema de la justicia del honor en el contexto de la guerra. Aquí nosotros tenemos que recuperar nuestro honor. No nos interesa de que él diga la verdad o diga una mentira. Lo que nos interesa es que nosotros tenemos que cortar la cabeza de ese tipo. No puede estar ahí. El capo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 9. Entonces, Abisai, hijo de Sarvía, que es la hermana de David, ¿verdad?
Dijo el rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le corte la cabeza. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo? Primero, nosotros habíamos mirado la palabra rosh, la cabeza, el capo, hay que cortarle la cabeza, decimos. El honor, queridos amigos, en sociedades antiguas está ligado a la violencia defensiva. El honor, el honor. Nosotros tenemos que mantener nuestro honor. Hanya mantener de honor, ya hataña y que tiña ñaca obea, reñaca o daña debe. El capo hay que sacarle, de raíz hay que sacarle la cabeza. Bueno, entonces esto está muy ligado, queridos amigos, a una violencia defensiva. Por mantener mi honor, yo voy a ser violento. Y mi violencia será siempre justificada, porque es una violencia defensiva. Número uno, una primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el lenguaje puede deshumanizar antes de cualquier acción física. Primero el lenguaje, ¿es cierto que hoy en día, ¿verdad?, los psicólogos y todas esas cosas nos hablan de esta cosa, que tenemos que estar muy atentos cómo les tratamos a los niños, cómo les tratamos a los hijos, cómo les tratamos a las personas, y no solamente los niños de por sí, también adolescentes, jóvenes y también a los adultos. Nosotros a través de el lenguaje podemos herir profundamente a la persona. Por eso el lenguaje puede deshumanizar. Neñe bareteterei, neñe epojí, decimos nosotros. Iñe epojime. Iñe bareteterei, ¿entendiste? Entonces está deshumanizando. Al decir la verdad, queridos amigos, ciertamente que ya neñe epojida, ya está la verdad. Pero el Evangelio, por eso, o sea, la Biblia de por sí, nunca queda, queridos amigos, solamente en un ñe epojí, porque sabe muy bien que el lenguaje te puede deshumanizar. Aube, o ella cayendo de la misericordia, el amor. Ube algo la, ya hay señal de veña neñe, me lleva. Vea la, o mocri y mi la curé, o mocri y la curé, entonces, ¿pero por qué? Y porque justamente el lenguaje duro deshumaniza, te trata primero como un perro, de pinchar, wow, lo que sea, ¿ok? Le haremos mocri y mi, ¿entendiste? Es un poco el lenguaje humano, queridos amigos. Ese es el lenguaje humano, nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Y siempre se repite de una o de otra manera. Y aquí el lenguaje que deshumaniza antes que cualquier acción física. Ese se adelanta con el lenguaje. Vos, por ejemplo, con el lenguaje muy deshumanizador, le podés dejar a cualquiera de las personas, a quien sea, a tu hijo, lo que sea, le puedes dejar con una cicatriz tremenda, tremenda, hasta, ya hay señal de genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Es decir, lo que nosotros de chiquitito, como genio, hemos aprendido, hemos estructurado nuestra mente, hasta la sepultura, llama no bebé. Por eso te está diciendo, el lenguaje puede deshumanizar antes que cualquier acción física. No hace falta que yo utilice una acción física para deshumanizarte. Con las palabras te puedo, entonces, deshumanizar tremendamente. Una tercera enseñanza de este versículo, queridos amigos, es que la lealtad al rey se expresa en defensa activa y emocional. La lealtad se expresa en defensa activa y emocional. Entonces, activa. ¿Por qué? Porque aquí Abisai dice, ya sé ese cargo, ya sé. Este siempre lo tuvo con David, siempre le defendió, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le perseguía a Saúl y ellos entraban al campamento? Era él el que dijo en un momento, déjame que aquí mismo con esta lanza le voy a clavar y le voy a dejar aquí clavado contra el piso de ellos. Saúl estaba ahí, ¿verdad? Ya prácticamente en manos de David. Pero sin embargo David dice, no, mi hijo, no podemos tocar al ungido del Señor. Y aquí de nuevo entra en acción. Es una defensa activa. Abisai no se queda ahí telo. Es una defensa activa
y al mismo tiempo emocional, porque vea la famosa ñandella, ella la emocional, que dice, la tuiracu, o sé desde adentro, cheruiracu, y no me anda cheutais, amigo, le dice. Son expresiones pero maravillosas, ¿verdad? Que nos enseña y que nos dice nuestra idiosincrasia. Upea dice ina ma bañande, dice la idiosincrasia. Pe hablan de idiosincrasia, pe andejina dice upea. Pe ocean de yehewi. Ese también el famoso, la famosa expresión que nosotros decimos cuando hablamos de daimon, ¿verdad? Daimon en griego quiere decir lo que te sale de adentro, lo que te sale. Es esa fuerza emocional, o sea, de Yehewi, de lo más profundo. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que existe tensión entre justicia inmediata y discernimiento espiritual. Existe tensión, siempre. Porque la justicia inmediata es el famoso tuiraku, vea la justicia inmediata. Ya puede ir a seguir a retrucando, diga tu bella. En vez de que sea guapú, a calcular, a mañana, oye, por algo sea, ya la se corrupto, oye, por ese piano y por ahí pea, etcétera, etcétera. Se tuiracure ya a decidir, eso no puede ser, no me puede decir, eso no es así. Ahí va por algo es cierto, pero tuiracu, y eso es lo que quiere decir. Quiero una justicia inmediata, pero más justicia, amigo, digo, más injusticia, estás entrando en mayor injusticia. Porque la justicia se te fue declarada, se te dijo, se te mostró. Y vos entonces, en lugar de tener un discernimiento, algo dice, nadie puede calcular. El discernimiento espiritual quiere decir entender, saber tu historia y a ver cómo voy a caminar. Pero de ya actuar tanto. Entonces, por eso que hay una tensión siempre entre la justicia inmediata y ese discernimiento espiritual. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que Dios educa a su pueblo, incluso en medio de impulsos de violencia. Dios educa. Es decir, ñandela, ñandero, huirascunoína o lo que sea, igual, queridos amigos, en medio de esa violencia, pero oye, acuende, pero oye, predica, acuende, pende, regendúa, escuela, oye, jajinande, etcétera, etcétera. Dentro de esa violencia o dentro de esa reacción que vos tenés, a lo largo, queridos amigos, a lo largo de la vida, siempre, siempre, porque la verdad pues permanece, la verdad que es inmutable, va a decir la inmutable, la verdad no cambia, la verdad es la verdad, 2 más 2 es 4, usted con la decisión de la inmutable, pero no cambiamos ahí ni en el 50.405 del año 50 millones, cuando llegue en el año 2000, y en el año 50 millones, 2 más 2 seguirá siendo 4, es la lógica, ¿entendés? Es inmutable. Y entonces, a pesar de ese impulso de violencia que nosotros sentimos, el rush, el capo, ¿verdad? Sin embargo, queridos amigos, Dios sigue educando y nos seguirá educando y seguirá diciéndonos la verdad. Ya lo dijo hace 3.000 años, hace 1.000 años, hace 2.000 años, lo seguirá diciendo. Y lo seguirá diciendo dentro de 1.000 años y dentro de 2.000 años también. Es decir, aquí, queridos amigos, nosotros encontramos esa fuerza. Y esta es la fuerza que tiene que educarnos también a nosotros. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.